Hola, soy Richard Smith del Centro Kuiper y autor de Amar a Dios con la mente. En este video examinamos el concepto de metamorfosis en el Nuevo Testamento, especialmente en referencia a cómo pensamos. Les pido paciencia con mi español en este video. La palabra metamorfosis significa remoldear o transformarse en otra forma. La transformación puede ser un evento puntual o un proceso. En el mundo natural, un ejemplo bien conocido de metamorfosis como proceso es la transformación de la oruga en mariposa. El término griego metamorfosis aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. Como un evento puntual encontramos, por ejemplo, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Sobre la transfiguración de Jesucristo en Mateo 17 y Marcos 9. Y también porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas en sí mismo. La metamorfosis como proceso se expresa en 2 pasajes. El primero es 2 Corintios 3:18. Dice: Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. A diferencia del mundo natural, la metamorfosis en el Nuevo Testamento es sobrenatural. El cambio ocurre ya sea como un evento puntual o a través de un proceso por un agente externo, que es Dios. La frase en 2 Corintios 3:18, como por el Señor el Espíritu, indica el origen divino de la transformación. La metamorfosis como proceso también aparece en el mismo verso con el verbo estamos siendo transformados y la frase de gloria en gloria. Sin embargo, como veremos, la metamorfosis en el Nuevo Testamento también incluye al ser humano. Aunque el origen y la culminación del cambio provienen de Dios, Él ordenó que sus hijos también tuvieran un papel en la metamorfosis. Consideremos el segundo pasaje, que describe la metamorfosis como un proceso de transformación. Romanos 12:2 dice: No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Este verso está organizado usando 3 verbos en amarillo. Están conectados lógicamente por pero y para qué en morado. El método de transformación es en azul y el objetivo de la transformación está en rojo. La lógica del verso puede entenderse en el siguiente diagrama.
no conformarse, por ejemplo, al mundo, pero ser transformado. ¿Y por qué o para qué? Puedes discernir. Ahora explicaré otros términos importantes. El término mundo es en realidad época, que se refiere a nuestro contexto pecaminoso antes y fuera de Cristo. Época se refiere a la existencia humana dominada por el pecado y Satanás. La palabra se refiere al dominio del mal, la miseria y la muerte. También se refiere al reino de los poderes demoníacos, lo que Pablo llama los gobernantes mundiales de esta oscuridad. Jesús llamó a este mundo una generación adúltera y pecadora. Pablo la llamó la era de mal presente. Juan describe las prioridades del mundo de esta manera. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y el orgullo de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Segunda, la palabra renovación significa hacer algo nuevo o un nuevo desarrollo realizado por el Espíritu Santo. Los sinónimos son regeneración y restauración. El término aparece 6 veces en el Nuevo Testamento. El ejemplo en Efesios 4 es bastante similar al de Romanos 12. El uso de la palabra en Efesios nos ayuda a entender lo que Pablo enseña en Romanos 12 con los verbos no os adaptéis y transformaos. Leemos una porción de Efesios 4, 17 a 25. Voy a explicar los términos resultados en color. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como anden también los gentiles en la vanidad de su mente. Versículo 22. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsidad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Primero, fíjate en la frase amarilla. Seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Este concepto es muy parecido a lo que leemos en Romanos 12:2, mediante la renovación de vuestra mente. Segundo, fíjate en el vocabulario sobre pensar en rojo. Eso muestra que lo que, por qué y cómo pensamos juega un papel fundamental para convertirnos en cristianos y seguir en Cristo. Tercero, observa la cláusula en verde. No andéis así como anden también los gentiles en la vanidad de su mente. Esto muestra las diferencias entre no cristianos y cristianos, la forma en que pensamos y cómo nos comportamos. Así que el mundo es como los no cristianos piensan y viven. Por último, mira las 2 frases en azul. Despojéis del viejo hombre y vistáis del nuevo hombre.
Cuando Pablo dice, no os adaptéis a este mundo, nos dice que dejamos atrás el viejo yo, que se identifica con esta época malvada actual. Y cuando dice transformaos mediante de la renovación de vuestra mente, Pablo nos dice que pensemos según la era que viene. Leemos de nuevo Romanos 2:2 y centrémonos en los dos verbos principales en amarillo. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. La lógica de este versículo es muy cercana a la de Efesios 4, pero sin el lenguaje explícito de despojar y vestir. Los verbos confirmar y transformar son gramáticamente idénticos. La siguiente diapositiva muestra lo que comunican. No os adaptéis a este mundo significa dejan de ser conformados a esta época. Y transformaos indica sigan dejándose ser transformados. La primera frase es una orden para dejar de hacer algo negativo, que es como el significado de despojarme. La segunda frase es un orden para hacer algo positivo, que es como el significado de ponerse o vestir. Un autor describió el mensaje así, lo que explica nuestra responsabilidad ante el Señor. Resistid este proceso de ser continuamente moldeados según el patrón de esta época malvada actual, con sus convenciones y sus estándares de valores. Otro comentó, resiste la presión de ser comprometido en el molde de este mundo y el patrón de comportamiento que tanto lo caracteriza. Pablo nos dice que dejamos de ser cristianos mundanos, lo es que realmente un oxímoron existencial. Esto es lo que llamamos santificación. Aunque somos creyentes, a menudo somos mundanos en nuestro pensamiento y comportamiento. Necesitamos volvernos más santos y más maduros espiritualmente. En otras palabras, el arrepentimiento continuo debería ser nuestro estilo de vida como seguidores de Jesucristo. Permítame repasar estas ideas con la siguiente y final diapositiva. Hay una intensa batalla espiritual por nuestra mente. Las preguntas claves son, ¿quién o qué nos transformará? ¿De qué nos transferiremos? ¿Y en qué nos convertiremos? ¿Cómo se puede experimentar la metamorfosis? Los combatientes son el Espíritu Santo, el diablo y nosotros. El Espíritu Santo se opone a la sabiduría del mundo y nos atrae hacia la sabiduría de Dios, que es una nueva forma de pensar. El Espíritu nos ordena dejar de permitirnos ser conformados a esta época y seguir dejándonos transformar por la era venidera. De nuevo, esto es santificación, que implica la renovación de nuestra mente. Si quieres saber más, por favor, leer mi libro, Amar a Dios con la mente.